internacional. Aquellos que estamos involucrados, las 130 personas que estamos trabajando desde hace ya más de 2 años en el tema de estrategia programática y plan de gobierno, sistemáticamente estamos viendo lo que sucede en el mundo, lo que sucede en nuestro país, cuáles son los objetivos centrales, hacia dónde vamos, y lo que le puedo decir con toda claridad es que los 2 primeros documentos plantean, primero el ideario, la visión general de lo que creemos. El segundo, el republicanismo morado, reinterpreta esa vieja idea del republicanismo que viene desde la época de los griegos y ha pasado por miles de años y vicisitudes, y lo actualiza al siglo XXI para nuestro país. Y otra cosa fundamental en términos de nuestro programa y nuestra visión, nosotros creemos que tenemos que seguir nuestro propio camino. Ya basta de tratar de imitar los modelos de desarrollo de otros países, otras regiones. El mundo ha cambiado radicalmente. No voy a hacer una lista de todos los cambios que tomamos en cuenta al pensar qué es lo que podría ser el país en este nuevo contexto. Lo importante es lo siguiente. Los peruanos hemos demostrado, como lo hemos visto ahora hace muy poco en la organización de los Panamericanos, un tremendo talento de todo tipo, talento creativo, talento organizativo, en fin, tenemos una multiplicidad de opciones que se derivan de nuestra propia historia y nuestras capacidades. Y al mismo tiempo somos un país privilegiado que tiene una diversidad biológica, diversidad ecológica, diversidad de fuentes de energía, diversidad de minerales, diversidad de bosques, diversidad de suelos, diversidad de pesquería, diversidad cultural. Y en este mundo que vemos en el futuro con todos los problemas y los cambios, la diversidad es lo que da la capacidad de respuesta, la resiliencia. Sin embargo, en el Perú los políticos en primer lugar, no han tomado conciencia de este nuevo mundo que tenemos, ni de la potencialidad y las posibilidades. Lo que ofrece el Partido Morado como un programa es una apreciación correcta, moderada de lo que es el mundo, de lo que tenemos y cuál es el camino. Moderada, dice usted, y todo el mundo reconoce que eso inspira efectivamente su accionar público. Pero hay un tema que no hemos mencionado. ¿Cuál es? Usted hizo una comparación con la época del Guano, 35 años de auge económico, que culminan con la imagen de corrupción y aprovechamiento del dinero público. Y en eso, lamentablemente, nos parecemos también en el ciclo actual. ¿En qué ha fallado el conjunto del Estado peruano y nosotros, la sociedad, para dar el espectáculo que estamos dando cuando descubrimos cada día lo que la corrupción sistemática ha significado y la impunidad para que se reproduzca y se perpetúe? Mire, lo que ha fallado es precisamente la otra mitad de lo que hemos debido hacer a partir de 2001. Estoy hablando solamente de los últimos 15 años. Para poder tener un país con una capacidad de desarrollo necesitamos estrategias, políticas, visión, todo el tema de gestión, pero también necesitamos instituciones. Y lo que se hizo a partir de 2001 es olvidarse de las instituciones, simplemente creer que nuevamente esta prosperidad, la nueva clase media, el auge de los precios de las materias primas iba a durar todo el tiempo. Muchos de nosotros y muchos analistas dijeron que había que aprovechar esta oportunidad. Ninguno de los gobiernos quiso hacer la reforma. Doy 2 ejemplos. Uno fue la reforma del sistema de justicia, el Seriajust. A principios del decenio de Mus propuso todo un conjunto de reformas. Eso se mandó al cajón, se dejó de lado y recién ahora estamos tratando de hacer a la carrera una reforma del Poder Judicial tomando algunas de esas ideas. La única reforma que se hizo mal. El proceso de descentralización y regionalización lo único que hizo fue tomar a los departamentos y convertirlos en regiones, manteniendo una estructura obsoleta en términos de división territorial, etc. Y lo que hicimos fue tener, en vez de tener departamentos, tener regiones y 26 presidentes regionales. Y, como dijo algún cínico alguna vez, lo que se logró con esta reforma, entre comillas, fue democratizar la corrupción. Poner al alcance de muchas autoridades regionales, un buen porcentaje de las cuales está o presa o está con juicios, etc. Entonces,
Lo que sucedió y la razón por qué estamos así es porque nadie quiso invertir el capital político en las reformas institucionales que nos hubieran permitido aprovechar de una manera razonable este boom, esta bonanza. Y eso es lo que propone el Partido Muchas Morado. gracias por su presencia. Las 9 han sonado y han sido sobre. Quisiera simplemente determinar con una frase. Yo quisiera que sea el 2020 o el 2021. Mire, el Partido Morado y su líder Julio Guzmán es la opción para la renovación de la vida política. Es la garantía de una renovación de la política en nuestro país. Y eso es lo que quisiera comunicarle a toda la ciudadanía. Muchas gracias, señor Francisco a usted. Sagasti, por su presencia acá, por la claridad con la que ha concluido sus análisis. Y quisiéramos invitarlo a que vuelva justamente con su compañero, el señor Julio Guzmán, para hablar con los dos a la vez, sobre Encantado. qué está haciendo el partido y qué está proponiendo frente a los temas de industrias extractivas, Quisiera decir de simplemente, corrupción, etcétera. no es mi compañero, es mi líder. Bueno, su líder. Muchas Bueno, gracias. no lo quise decir tan explícitamente, pero si usted lo dice, ¿por qué no? Muchas gracias, Francisco Gracias a Sagasti, miembro del Partido Morado y responsable del diseño de su estrategia y su programa de gobierno. Muchas gracias, que tenga un buen sábado. Hacemos una pausa y pasamos a Enfoque de los Sábados. La presidencia del Consejo de Ministros envió al congresista aprista Jorge del Castillo las actas de la sesión en la cual se aprobó el mensaje a la nación que el presidente Martín Vizcarra dio por Fiestas Patrias. Sin embargo, el parlamentario lamentó que no se haya incluido los audios de la reunión tal como lo había requerido. Mediante una resolución publicada en el diario oficial El Peruano, la Municipalidad Metropolitana de Lima eximió a la Avenida Canadá de la aplicación de la ordenanza número 2164, más conocida como pico y placa. Cabe recordar que esta norma iba a ser aplicada en esta vía desde el lunes 5 de agosto. Tras el anuncio de un paro regional indefinido en contra del proyecto minero Tía María, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa suspendió las labores escolares los días lunes 5 y martes 6 de agosto en las jurisdicciones de las UGELes Norte y Sur, La Joya e Islay. Cabe mencionar que los escolares en Islay no tienen clases desde hace 2 semanas. El presidente del Instituto Peruano del Deporte, Sebastián Suito, respondió a las críticas que realizó el diario chileno El Mercurio acerca de la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Estas surgieron luego de que el bus donde se trasladaba una tenista de ese país sufriera un accidente. Una patente publicada este 1 de agosto por Facebook da pistas de cómo las empresas podrían insertar publicidad dirigida en los chats de Messenger. Si bien la red social ya permitía anuncios en la aplicación, estos no llegaban a las conversaciones privadas. Yo lo que le dije que era un presidente, un dictador. Y no es la primera vez que lo digo, Jaime. La autocrítica es que no hemos podido llegar a un acuerdo y a un consenso. De la que me salvé, porque yo hubiera estado en este Congreso, ¿no? Y me hubiese tirado del puente a la tercera semana, ¿no? Yo no hubiese podido soportarlo. ¿Les preocupa que Mercedes Arauz aún no se pronuncie en público? No, ella es parte del Poder Ejecutivo. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. El día transcurre demasiado rápido.
Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. RPP, confianza por todos los medios. Son las 9:08 de la mañana. El día domingo pasado dimos cuenta del discurso presidencial y la propuesta formulada en su parte final de adelantar el calendario electoral tanto de las elecciones presidenciales como parlamentarias. Desde entonces venimos recogiendo las reacciones de las bancadas diferentes y de los partidos políticos diferentes y de las personalidades también diferentes. Hemos invitado hoy a 3 congresistas de 3 bancadas diferentes, al señor Mauricio Mulder del APRA, Luis Averico de APP y Clemente Flores de PPK. Buscaremos tener en línea a Richard Arce de Nuevo Perú y esta mañana hemos entrevistado al vocero de la bancada de Fuerza Popular, señor Carlos Tubino. La palabra quisiera dársela en primer lugar a Mauricio Mulder porque queremos inscribir nuestro debate eventual sobre el tema en una perspectiva histórica y eso pasa por el 2 de agosto, 40 aniversario del fallecimiento de uno de los dirigentes políticos, sin duda, que más ha contribuido con la acción política, pero también con el pensamiento político y el ejemplo en nuestro país, que es Víctor Raúl Haya de la Torre. Estoy seguro que Mauricio Mulder quiere comenzar diciéndonos algo sobre los recuerdos que guarda de ese día hace 40 años. Gracias, Fernando, por esa mención y esa oportunidad. Bueno, sí, efectivamente, hace 40 años a mí me dio mi primera gastritis fuerte, porque justamente a la muerte de Haya de la Torre, que sabíamos que iba a ocurrir, pero que en el fondo no queríamos o pensábamos que no podía ocurrir nunca, se produjo esta situación que para nosotros significó un cambio sustantivo. Ayer hemos tenido un acto de recuerdo y de reafirmación política, como él nos enseñó. Los actos no solamente deben ser conmemorativos, sino también deben ser de la búsqueda de la solidez del pensamiento. Y hemos hecho un esfuerzo muy grande para que en el Congreso que vamos a tener ahora en el 25 de octubre haya una gran respuesta unitaria, a diferencia de lo que ocurrió en otras ocasiones, y que podamos iniciar un camino de relanzamiento del partido, promoviendo a las nuevas generaciones de dirigentes, que ayer estuvieron muchos de ellos, y que ellos sean los que asuman la aposta y la responsabilidad histórica de un movimiento que para nosotros es inmortal, como el aprismo, ¿no? Hemos visto, sin embargo, algunas declaraciones, algunos tweets en redes sociales y otros de personas que han estado vinculadas largamente, incluso por sus orígenes familiares, al APRA, como Hugo Otero y Agustín Haya de la Torre, nada menos, mostrando una cierta reserva frente a lo que ellos perciben como la línea oficial del APRA. Bueno, es natural que haya ese tipo de desavenencias, sobre todo de personas que, como las que tú mencionas, son bastante marginales, ¿no? Que nunca han militado en el partido. Es verdad que vienen de un origen familiar cercano al APRA, aunque el de Cucho más estuvo él militando en UDP y en la izquierda, y después ha tenido un acercamiento con el partido. Incluso fue funcionario en el gobierno del 2006 al 2011. Y Hugo Otero, sí, claro, fue muy cercano a Alan García, pero después, bueno, uno no puede controlar, pues, a veces que haya personas que se resientan o que se sientan distintos. Hugo Otero terminó siendo embajador del gobierno de PPK y creo que eso fue lo que lo terminó distanciando con nosotros, pero es natural en la política que haya gente que tenga ese tipo de discrepancias. Lo fundamental es que el partido, con las nuevas generaciones, está bastante unido y vamos a enfrentar este Congreso del 25 de octubre con mucho entusiasmo, ¿no? Bastante unido quiere decir que hay una única posición frente a la propuesta presidencial o que hay un debate y que caben dentro del APRA sensibilidades y posturas diferentes frente a ese tema en específico, en adelantar o no las elecciones del 2021 al 2020.
Bueno, hay casi unanimidad, pero digo que efectivamente hay... ¿Unanimidad contra? Sí, contra. O sea, contra el proyecto que está presentando el gobierno. Pero digo casi porque efectivamente tampoco hay unanimidades. Las unanimidades son propias de los partidos que tienen comité central. Nosotros tenemos un comité ejecutivo y hay discusión. Pero en la realidad lo que nosotros estamos observando desde el punto de vista priista es que a nosotros nos tienen, aunque seamos un partido que haya tenido magros resultados en los últimos 2 procesos, nos tienen como que todavía contamos, ¿no es cierto? Aunque claro, para este diálogo no ha habido ninguna llamada, y mejor que ya ni la hagan porque a estas alturas ya parecería que la están haciendo solamente para cumplir. Y de verdad que sí es mejor que no lo hagan porque las 2 veces anteriores, 3 veces que hemos tenido diálogo con el actual gobierno, ha sido para simplemente escucharnos mutuamente y no lograr ningún tipo de avance. Salvador del Solar es una persona cortés y comedida a la hora de sentarse, pero no sale de su esquema y no cede absolutamente nada. Y el diálogo político es ceder mutuamente. El diálogo político no es simplemente escuchar lo que dice el otro, porque para eso lo lees en los periódicos. Y con nosotros ha pasado eso. Los diálogos anteriores trataban de convencernos de lo perfecto que era lo que ellos nos estaban diciendo y lo pésimo que era lo que nosotros decíamos, y nunca se avanzaba. Y cuando íbamos al Congreso, los veíamos que ellos iban con posiciones así de vanguardia y nunca se podía alcanzar nada. Así que el diálogo, claro, la política está alimentada del diálogo. No puede no haber diálogo en la política, salvo que sea pues una dictadura. Pero si uno tiene el criterio de que yo tengo toda la razón, la calle está conmigo y además tengo toda una estrategia para que tú estés minimizado y entonces te siento ahí solamente para tomarme una foto, entonces no, gracias. De acuerdo. A propósito del diálogo que usted preconiza, yo quisiera comprender el punto de vista que usted dice que es muy generalizado, sino unánime dentro del APRA. ¿Por qué fueron tan rápidos y tan seguros en interpretar que era una mala propuesta y además buscarle una serie de argumentos complementarios desacreditadores, como que no se escuchó en el Consejo de Ministros, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué tomaron esa decisión tan rápidamente? ¿Por qué están tan seguros de que es una mala idea? Porque es una salida del gobierno, como ya lo viene haciendo desde hace un año, solamente para eludir su responsabilidad en los temas del aumento de la anemia infantil, en los temas del desastre de la infraestructura de salud, en los temas de la no reconstrucción en el norte y de los temas fundamentales del país. Y tiene al país discutiendo temas que no son los más importantes, porque la inmunidad del año 21... para los congresistas que sabe Dios quiénes eran del año 21, no es el tema más importante del Perú. Aquí los temas más importantes del Perú están en que se le pueda garantizar a los ciudadanos educación adecuada y salud adecuada. Y eso, nada. ¿Y qué es lo que hubiera propuesto usted para salir de una crisis política que usted reconocerá ha terminado por irritar a la opinión pública y crear la sensación de que no pueden ponerse de acuerdo los 2 poderes que surgieron de las elecciones del año 16? Puesto que esta propuesta es mala, ¿cuál es la que hubieran ustedes planteado? Bueno, cuando el gobierno ha venido y ha solicitado facultades en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana, en materia de fortalecimiento de la capacidad de creación de empleo, fortalecimiento de los esquemas de agua y desagüe que se tienen que implementar, nosotros hemos apoyado al 100%. Cuando el gobierno ha venido con los temas de anticorrupción, también hemos creído que con algunas variantes eran temas absolutamente importantes, pero cuando el gobierno viene y dice, quítate la inmunidad, si no te disuelvo, o el gobierno dice, bueno, vámonos todos porque somos incapaces de gobernar, o me apruebas esto, o si no te disuelvo, entonces ya el gobierno no está dialogando, está simplemente apretando, chantajeando, arrinconando y viéndose en las encuestas y en lo que tú llamas la opinión pública, y con eso solazándose como si fuese una droga, un opio que están tomando, pero que no es el tema de fondo del país. El país sigue a la deriva. No hay gobierno en el Perú. Lo que hay es simplemente dos poderes del Estado peleándose entre sí. Una última pregunta antes de ir a la pausa y hablar con sus 2 compañeros. ¿No tiene por momentos el temor usted de que históricamente se vea al APRA yendo hasta el final de este periodo con los fujimoristas y desaprovechando la oportunidad de marcar una diferencia y de terminar este quinquenio de una manera que les permita, digamos, persistir políticamente después?
A ver, eso de ver las cosas en función de que haya otro partido político que coincida con nosotros y entonces por eso, como es un partido apestado, nosotros cambiar de posición, significa que entonces aquella suerte de frase que le atribuían a Groucho Marx que decía, estos son mis principios, pero si quiere tengo otros, sería lo imperativo en la política. Señor Mulder, ayer la Torre aceptó la Asamblea Constituyente propuesta por una dictadura militar para salir. Era una salida. Jugar un rol protagónico en el año 2000 para salir de esa situación política. Es. El APRA ha jugado un rol histórico. Sí, pero esta no es la misma situación. En este momento está jugando. Pero no es la misma situación. Salida. No es la misma situación. Porque lo que ocurrió en el año 2000 es que había una dictadura y pasábamos a democracia. Lo que ocurrió en el año 79 era que había una dictadura y pasábamos a democracia. Lo que ocurre ahora es que hay una democracia y se va a pasar a una dictadura. Es completamente distinto. Entonces nosotros nuestros principios no los podemos adecuar a circunstancias de pensar, ahora vamos a tener que ver en el futuro que no nos digan que hemos coincidido con el fujimorismo. No, señor, nosotros defendemos los principios democráticos y este gobierno no está demostrando ser democrático. Me alegro. La historia lo escribirá de esa manera, ¿no? Tanta certidumbre sobre eso, veremos efectivamente qué dice la historia. Por lo pronto hacemos una pausa y escucharemos el punto de vista opuesto de PPK, porque está el señor Clemente Flores y en el medio de los dos, Luis Iberico, que nos dará su punto de vista. La bisagra de la pausa. política peruana. Hola, soy Marco y para mí no hay nada más importante que ganar. Si lo tuyo también es ganar, ahorra con la cuenta premio BCP y participa del sorteo de 1 millón de soles. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsleak. Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, primero tienes que evaluar tu capacidad de pago. Y al evaluar la capacidad de pago, me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos. Ojo, no solamente consideres el tema de la vivienda, también considera si tienes... Son las 9:21. Hemos escuchado largamente al congresista Mauricio Mulder, que tiene la suerte de carecer de dudas sobre la posición política tomada por su partido. Vamos a escuchar ahora a Ana Clemente Flores, que es miembro de la bancada oficialista de PPK. Buenos días, señor Flores. Fernando, ¿cómo está? Qué gusto. Buenos días. Cuéntenos, por favor, ¿por qué consideran ustedes que Mauricio Mulder se equivoca en lo fundamental? Yo creo que las decisiones que tomaron en ese momento fue, terminamos el mensaje presidencial, en el instante convocaron a la Junta de Portavoces y creo que desde ahí ellos ya marcaron una posición y fue, me parece, una posición en cabeza caliente. Creo que es el momento de tener la serenidad, tener los puentes, dialogar, que es importante. Yo creo que hay que saludar y hay 6 bancadas que se han ido sumando en apoyo, en este caso, a la propuesta del Ejecutivo. Tenemos los gobiernos regionales que se han pronunciado, que saludo en una buena medida. Y el día de ayer me parece que ya también se pronunció la Asociación de Alcaldes a nivel nacional. Yo creo que a la medida que se van ampliando el debate, van fuerzas políticas que se van sumando. Yo espero que también el partido aprista esté en la misma línea, ¿no? Lo importante acá es dialogar. Creer, ¿verdad? Porque lo importante acá es dialogar
Y como también he podido escuchar, es que no solamente se trata de un solo lado que se escuche, sino a todas las fuerzas políticas, y seguramente tendrán también posiciones distintas. Y la idea es, aparte del tema político, también poner otros temas en la agenda y tener una agenda mínima de consenso. Mira, ha pasado casi 3 años y no se ha podido poner de acuerdo el Ejecutivo con el Congreso en una agenda mínima que al país le interesa. Impulsar el tema económico, generación de empleo, seguridad ciudadana, salud, educación, hay otros temas. Entonces creo que si no hay un poco de entendimiento, pero podemos plasmar una agenda mínima y bajo esa línea podemos llevar a consensos y acuerdos y llevar el país adelante. Yo creo que es lo importante, invoco acá al diálogo. Y sí está contemplado dialogar con las 12 bancadas, el Premier, todos están en su lista y a la medida que va avanzando los días, todos van a ser convocados. He podido escuchar en el caso de Fuerza Popular que dice, nosotros no vamos a ir a la PCM, que ellos vengan al Congreso. Yo creo que el lugar es relativo. Lo importante es sentarnos a dialogar. Señor Iberico, el señor Flores cuenta con 6 bancadas a favor de la postura del presidente de la República, ciertamente no APP, puesto que algunos de los miembros, como la señora Gloria Montenegro, que sigue siendo congresista, aunque es ministra también, se han manifestado naturalmente, incluso con su firma, de una manera afirmativa. Hay otros como usted que parecen mucho más reservados. ¿Es reservado porque está deshojando margaritas o porque tiene una posición tomada ya que por el momento no quiere explicitar? Quisiera que me dé, Fernando, 2 minutos para narrar algo que me parece puede ilustrarnos y alimentar el análisis de esta situación. Hace un par de días, un pequeño grupo de parlamentarios convocados por Percy Medina de IDEA nos reunimos con el ex ministro secretario general de la presidencia, el señor Gabriel de la Fuente, del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Cuando Michelle Bachelet llega al gobierno, también plantea una serie de reformas muy similares a las nuestras. Reforma de los partidos políticos, reforma electoral, reforma del financiamiento electoral de los partidos políticos, del financiamiento público. Es más o menos lo mismo. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en el Perú, el propio secretario general de la presidencia, que es parte del gabinete político del gobierno, que son el presidente y 3 ministros, él mismo se encargó de ir a negociar. Y mira, Bachelet tenía en el Parlamento una presencia muy mayoritaria con la coalición. Le faltaban apenas el voto de un senador de oposición y de 2 diputados de oposición para tener la votación calificada que requerían estas reformas de las que te estoy hablando. Bueno, aún así, hubo, Fernando, 2 años de diálogo, bancada por bancada, porque la coalición también tiene bancada, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, bancada por bancada para romper esquemas, chips que ya tenían insertados. Contaba, por ejemplo, el Partido Comunista tenía el chip o la tradición del centralismo democrático que se iba a acabar con estas reformas. Los congresistas tenían la tendencia a apoyar siempre este sistema del distrito binominal que favorecía mucho la reelección. Y se acabó el distrito binominal, ya se optó por un sistema proporcional. Entonces, la diferencia es que ahí se dialogó desde el principio, ¿no? 2 años de conversaciones, de negociación política de más alto nivel, bancada por bancada, y al final se logró la reforma de una manera no traumática, ni con la pistola de una cuestión de confianza sobre la mesa, ni cosa por el estilo. Vacancia tampoco. Tampoco, ni vacancia, ¿no? Sin presiones, sin poner espadas de Damocles, con mucha flexibilidad, porque había cosas que había que ceder, como en todo diálogo. Entonces, esa es la forma, y muchos analistas y politólogos coinciden, de hacer una reforma constitucional que no se puede hacer en el término de la distancia y sin dudas ni murmuraciones. Yo reconozco que el primer ministro ha dialogado y está dialogando, pero el tiempo es muy corto. Ahora, ya estamos sobre el caballo, se ha hecho de la peor forma estas reformas constitucionales y de leyes orgánicas, y sigue todavía... ¿Por qué de la peor forma? ¿Qué lección saca usted de la experiencia chilena que nos ha referido? Tiempo, diálogo, tolerancia.
una reforma de la Constitución es una reforma de largo aliento para que dure muchísimas décadas. Pero algo es lo que una presidenta recién elegida y que llega al poder por segunda vez y que tiene 4 años por delante propone, y otra es la situación en la que se llama el señor Vizcarra. Correcto, ni que calco ni no copia. fue elegido para ser presidente, que llegó de una manera abrupta y que no tiene mucho respaldo en el Parlamento para los esfuerzos que hace el señor Flores y sus amigos. Justamente cuando hay estas situaciones apremiantes es cuando hay que tener tolerancia y cabeza fría y darle tiempo al tiempo. Entonces, yo sé que había reformas que había que hacerlas ya porque se venía el cronograma electoral, pero otras reformas constitucionales no necesariamente tenían que estar ajustadas a los apremios del tiempo. Por ejemplo, la famosa inmunidad parlamentaria. Ese es para el año 2021. Eso no tiene nada que ver con el cronograma electoral. Tú vas a elecciones y un día antes se puede aprobar la reforma constitucional que le pasa a otro poder del Estado el tema de la inmunidad y no pasa nada. Eso no tenía nada que ver con los apremios electorales. ¿Por qué se actuó con este ímpetu? ¿Por qué se actuó con esta presión? Eso es lo que ha desnaturalizado todo. Y ahora nos encontramos en una situación, como le decía a mis colegas, en la que el diálogo se ha complicado, inclusive por más esfuerzos que haga el presidente del Consejo de Ministros, porque no hay confianza. En mayor o menor medida, te acaba de mostrar Mauricio, no hay confianza, pues. Y cuando no hay confianza, ¿cómo dialogan dos partes? ¿Cómo se pueden sentar a dialogar? Alianza para el Progreso apuesta por el diálogo, pero ¿cómo creamos un clima de confianza para que nos podamos sentar todos? Ahí se está hablando de que las 12 mesas se sienten con los representantes del gobierno, si se ha roto el tema de la confianza. Yo por eso me atrevería a sugerir que se pueda pensar en la figura del facilitador, porque creo que en el Perú tenemos personalidades que pueden ser el defensor del pueblo. Podría ser el defensor del pueblo, podría ser algún expresidente del Congreso, podría ser alguna ex autoridad de la Defensoría, no sé. Pero un peruano que al margen de todos tenemos posiciones políticas, todo, pero tenga esa capacidad de abstraerse de sus propias posiciones, de su propia visión y servir de elemento de facilitación para poder llegar a un acuerdo. Hemos escuchado 3 puntos de vista, uno opuesto a la propuesta presidencial, el señor Mulder, otro favorable, el señor Flores, y otro favorable a que hay un facilitador. Yo, por mi parte, quiero que ese diálogo se vuelva más complicado, introduciendo otra variable de nuestra coyuntura, es ¿qué papel está jugando en las posiciones que se adoptan unas y otras la lucha contra la corrupción y los problemas judiciales, que como sabemos afectan a casi todos los partidos políticos? Vamos a introducir esa otra variable a nuestro análisis de la coyuntura después de la pausa. Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, primero tienes que evaluar tu capacidad de pago. Y al evaluar la capacidad de pago, me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos. Ojo, no solamente consideres el tema de la vivienda, también considera si tienes un crédito vehicular o algún pago por tarjeta de crédito. La suma de todos estos pagos no debe ser mayor al 30 o el 40% de tus ingresos. Si quieres ayudarte un poco y tienes una pareja, puedes sumar los ingresos de esta persona también y entre los dos podrán tener ese 30 o 40% para poder pagar una cuota un poco más alta. Otro tema importante a la hora de pedir un crédito hipotecario es el tema de los intereses. Cuando nosotros hablamos de intereses, muchas veces pensamos que al tener mayor plazo, mi cuota va a ser más baja, por lo tanto voy a pagar un poco menos. Te recomiendo algo. Pide una simulación para el crédito de 15, 20 y 25 años. Compara la cuota de 15 años con la de 25. Si la diferencia es muy grande, podrás tener una cuota de 25 años sin ningún problema y pagar el crédito en ese tiempo. Pero si tú ves que la diferencia es corta, ¿no es mejor tener un crédito solo por 15 años y no estar endeudado durante 10 años más? Espero te sirvan estas recomendaciones. Radio Oxígeno.
el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsly. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Son las 9:34, hemos escuchado puntos de vista de todo tipo respecto de la propuesta presidencial para salir de la crisis política, recortando el mandato de los congresistas y de la presidencia y convocando elecciones anticipadamente. Hemos hecho un análisis de esto sin tomar en cuenta el otro proceso que lo precedió y que ha dado lugar a parte de la inestabilidad de nuestra vida política, que es la lucha contra la corrupción y en concreto el accionar de jueces en muchos casos que tienen que ver con los partidos políticos. Señor Mulder, ¿cómo percibe usted la influencia que el tema judicial tiene en nuestro proceso político actual? Bueno, el tema de la corrupción sin duda es el telón de fondo de todo este mare magnum en el que estamos, pero ya no se está hablando mucho de ese tema, ¿no? Ahora solamente se habla del tema de la guerra entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, propiciada por el Poder Ejecutivo, o sea, la declaración de guerra del Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo. El Poder Judicial... Pero declaración de guerra relativamente, porque el señor Vizcarra está renunciando también a parte de su mandato. No es una autopena de muerte que se inflige, ¿no? Bueno, o sea, primero te mato a ti, después me suicido yo. Es más o menos lo que se está proponiendo y eso es lo que nosotros consideramos una declaratoria de guerra. Además, no ha comenzado recién ahora. Ha comenzado desde que el señor Vizcarra entró al gobierno. Porque no me vas a decir tú que al tema judicial que estás proponiendo y que fue desencadenado por los audios que se escucharon, ¿cuál fue su respuesta? Que los parlamentarios no se reelijan. Esa fue su respuesta. O sea, no era el tema de fondo, porque cuando plantearon el tema de la Junta Nacional de Justicia, mira cómo ha terminado. Y yo lo que creo es que aquí ha habido también una politización de la justicia. Para comenzar, hay mucha exposición mediática de quienes son fiscales y eso los termina politizando, ¿no?
muchos hablan de que deben ser candidatos, de que deben figurar en la política, y entonces eso alimenta el ego de las personas que consideran que ahora los juicios deben ventilarse todo a nivel público, las investigaciones que son preliminares y por mandato de la ley deben ser reservadas, ahora se ventilan todas, se filtra toda, y entonces el Ministerio Público hace en el fondo una tarea muy política en el sentido de autovalorarse mostrando las cosas que están haciendo. Y eso realmente enrarece los procesos de investigación. Pero en lo que se refiere a darle instrumentos, este gobierno no podrá quejarse de que el Congreso se los ha dado, porque los decretos legislativos que aprueban la mayoría de los marcos de investigación han sido aprobados por el Congreso. O sea, el Congreso le ha dado al gobierno, por ejemplo, los decretos legislativos para la investigación alrededor del tema de criminalidad organizada, donde hay la pérdida de dominio, donde hay estos temas de que se puede detener preventivamente una persona hasta 36 meses, donde hay ampliaciones de los plazos que establece el Código Procesal Penal, todo se lo da al Congreso. Entonces no pueden decir que el Congreso... Pero también ha dado vacancia, también ha dado interpelación. Bueno, a ver, vacancia justamente... Digamos que el Congreso... Perdón, tú estás poniéndome el ejemplo al revés, porque vacancia no es vacancia. Vacancia es por el hecho de la corrupción que se determinó del presidente de la República, al contrario. O sea, ¿qué hubiese pasado? No se ha esgrimido la investigación, no se ha determinado nada, el Congreso no sentencia, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado si no vacábamos al señor Kuczynski? Vos hubiesen dicho que el Congreso era cómplice de la corrupción, de los cobros que hizo de Westfield siendo presidente de la República. Por favor. Era un clamor nacional, ahora no habían... La historia la quieren contar en función de que ya el inicio de una investigación. Ni un día más, ni un día menos. ¿Sobre Toledo? Sobre Toledo también habían algunas Por sospechas, supuesto que sí. Y ustedes no lo hicieron. Pero no había mayoría, por favor, Fernando. Si hubiera habido mayoría, hubiese cambiado. Usted nos ha dicho antes que actúan en base a principios, sí, no por la matemática. Bueno, pero los que teníamos los principios, no éramos suficientes. Nosotros éramos 5 senadores, 5 parlamentarios. O sea que, por favor, en el caso de Toledo fue tan evidente, pero su bancada pues no lo permitía. Ahora que ha habido una bancada mayoritaria distinta, es que se producen estas cosas que son un poco traumáticas. Pero no había otra salida, perdón. Y además, ¿qué hubiese dicho la prensa si el Congreso de la República no vacaba al señor Kuczynski? ¿Qué hubiese dicho? Por favor, nos hubiesen dicho que éramos cómplices de la corrupción porque las pruebas eran tan evidentes que era imposible no hacerlo. Así que yo creo que en esto de que se habla de la lucha contra la corrupción, este es el Congreso más investigado de todos. Iba a llegar a 20 años de parlamentario, ahora seguramente serán 19 y hasta puede ser que sean 18. Seguramente porque está sospechando usted que el señor Vizcarra va a salir ganando. Bueno, pues no lo sé, pero es lo que dice hace una posibilidad. ¿Tiene dudas sobre la eficacia de ¿Cómo no voy a tener dudas si están planteando pues que se recorte la mayoría, puesto que usted cuenta tanto los votos, sabe bien que con los fujimoristas han elegido al señor Olaechea. Sí, pero no garantiza. No podrían ganar ahora también. Porque no garantiza absolutamente nada, pues. Eso no garantiza absolutamente nada. Yo lo que digo es que frente a circunstancias como esa, nosotros tenemos que ser claros en que si no defendemos principios y simplemente nos acomodamos a la coyuntura política para parecer, para tratar de medrar en algo, ese tipo de partidos son los que se deshacen. Y por eso es que casi todos los partidos que tú mencionas, 6 bancadas, se habla de 6 bancadas, 6 bancadas son las que entraron con las elecciones, ahora hay 12 bancadas. ¿Acaso son bancadas en realidad? Son arrejuntamientos, oportunistas. Hay congresistas que han estado en 4 bancadas en este periodo, por favor. Bueno, eso no es bancada. Vamos a ver qué cosa piensan ellos. Permítame, sin embargo, ir a Apurímac, tomar contacto con el congresista Richard Arce. Y naturalmente no podemos dejar de mencionar en primerísimo lugar la tragedia que está viviendo natural su región por este fenómeno de deslizamientos de tierra que ha dado lugar a una polvareda gigantesca que afecta a los habitantes, en particular de ciudades como Abancay, que se hallan, como sabemos, en una hondonada. Congresista Richard Arce, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la oportunidad que me permites y podamos visibilizar esta situación de exposición en la que se encuentra la población de Abancay, una población de casi 100.000 habitantes a consecuencia del deslizamiento del Cerro Chamanayo, que en la jurisdicción del distrito de Huancarama, que pertenece a la provincia de Andahuaylas, pero paradójicamente la afectación es a la ciudad de Abancay, porque ahí está la cuenca del río Pachachaca.
y justamente en la cuenca hay una especie de cañón donde los vientos son bastante altos y esto ha generado que toda la polvareda por el deslizamiento se venga a la ciudad. Hemos solicitado al Ministerio de Medio Ambiente, hemos solicitado al COEN, a Ingemet, para que haga las evaluaciones correspondientes y tomar las medidas para poder ver de qué manera se mitiga este impacto que está generando un fenómeno natural. Quiero hacer esa precisión, hasta el momento no podríamos hacer otro tipo de afirmación con la mayor responsabilidad. Y estamos exhortando, tenemos entendido que el día de hoy especialistas de Ingemet están constituyéndose en Abancay para hacer la evaluación técnica científica para ver qué medidas se van a tomar. En cuanto al tema de salud, definitivamente es importante que la población tome la prevención con el uso de mascarillas, colirio para los ojos y la situación que es bastante incómoda. Yo estoy aquí en Abancay ya varios días y evidentemente es bastante difícil lo que está pasando en la ciudad de Abancay y hay que estar atento a este tipo de fenómenos naturales. Muchas gracias por esas informaciones. Nuestra solidaridad naturalmente con los habitantes de Abancay y las zonas conexas afectadas por este fenómeno que nos dicen de memoria de buen abancaíno no se veían desde el año 60. Estamos hablando de más de 59 años. Normalmente es lo que hacen referencia a las personas que han visto en algún momento. Siempre hemos tenido exposición también con el tema de el santuario de Lampay, que en algún momento también hubo deslizamientos, sobre todo en épocas de lluvia. La importancia de la prevención es determinante, por eso la constitución del COE y el COE regional es determinante para que se pueda diseñar medidas preventivas y de alguna manera atender cuando surge una situación de exposición de la naturaleza. Muchas gracias, congresista Richard Arce. Pese a la gravedad de este fenómeno natural, queremos conocer su opinión. Estamos en los estudios de RPP con 3 congresistas del APRA, de PPK y de APP respectivamente. Como se imaginará, han dado cada uno sus argumentos por o contra la iniciativa presidencial. Uno de ellos, el señor Iberico, se ha manifestado favorable a un intermediario, a un facilitador. Nuevo Perú, del cual usted es miembro, respalda la iniciativa del presidente Vizcarra. No solo la respaldamos, nosotros estamos comprometidos en recuperar la credibilidad de un poder del Estado tan importante como es el Congreso de la República. Recordemos los altos niveles de descalificación que tiene y ha sido a consecuencia del manejo direccionado que ha tenido Fuerza Popular en este tiempo. Está por demás expresar los blindajes que se han hecho en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la Comisión Permanente y sobre todo postergar agendas determinantes para el país, poniendo en prevalencia solo intereses particulares. Eso ha llegado a un nivel de descalificación que en este momento la gente en la calle demanda que se cierre el Congreso. El presidente ha recogido esa demanda, evidentemente no es nada sencillo, se tiene que cumplir un calendario electoral y ahora la pelota está en la cancha del Congreso de la República, porque va a depender de la voluntad y el compromiso que tenemos con nuestra democracia, porque estamos siguiendo procedimientos democráticos para que el Congreso asuma esta responsabilidad e inicie este proceso de reforma constitucional, flexibilizando el calendario electoral, que es determinante para que se pueda tener elecciones el próximo año y evidentemente el 28 de julio haya un relevo de todos. Nos vamos todos, así de simple, para que podamos de alguna manera reconfigurar esta situación de escándalo de corrupción que ha tenido un impacto real en la política, me refiero al tema del Lavallato, y que evidentemente con la posición que ha tenido Fuerza Popular, lo único que ha hecho es obstaculizar en el Congreso de la República. ¿Y por qué cree usted, señor Arce, de dónde tanta confianza de que elecciones un año antes va a garantizarnos una mejor manera de hacer frente a la corrupción y a lo que usted llama impunidad garantizada en el Congreso? Mire, es complejo el escenario, pero continuar con la mayoría fujimorista que se ha reconfigurado, recordemos bien esta elección de la nueva mesa directiva, que saludamos que hayan elegido al señor Alaechea, pero se ha reconfigurado su fuerza, ya no solamente tiene de socio al APRA, sino ya tiene otras 2 bancadas que van a votar con ellos, con lo cual tienen mayoría absoluta. Entonces, no van a permitir, por ejemplo, habilitar las investigaciones que está siguiendo la Fiscalía contra esta presunta organización de los cuellos blancos del puerto. No van a agendar proyectos de necesidad nacional, hay conflictos sociales que requieren atención del país, no les interesa esos temas, y en ese escenario no queda otra alternativa que cambiar. Definitivamente nosotros tenemos ahí una preocupación real, que probablemente se van a dar con las mismas reglas de juego del año 2016, y esperemos que el solo cambio de nombres no signifique repetir la historia, pero permitiría de alguna manera recuperar la confianza con la población. Es un escenario bastante complejo, de bastante incertidumbre, pero la responsabilidad ahora está en los congresistas. De acuerdo. Tenemos que asumir esa responsabilidad con la grandeza y sobre todo
el compromiso que se tiene con el país para poder hacer esta reforma. Muchas gracias, Richard Arce, congresista por Apurímac de Nuevo Perú, y una vez más nuestra solidaridad con sus paisanos que están sufriendo de este fenómeno natural que afecta sobre todo a la región de la capital apurimeña, Abancay. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos hablaremos en primer lugar con los representantes de dos bancadas y saber si hay en el Parlamento peruano, en vez de bancadas, personas que se arrejuntan oportunistamente, como nos ha dicho el señor Mulder, que cree haber discernido. Primero, una pausa. Tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo. Si tú pagas tus cuentas a tiempo, vas a ser siempre categoría normal. Si tienes un atraso, probablemente hasta 8 días, podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales. Lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales. Es vital entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, al estar registrados de una manera negativa, lo que vamos a tener son intereses más caros. Cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo, va a coberturarse, va a protegerse, porque puede ser que tú no le pagues a tiempo. Si tienes un comportamiento crediticio adecuado, tus tasas de interés serán más bajas. Aprovecha, sé consciente y paga tus cosas a tiempo. RPP, confianza por todos los medios. Nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Yo lo que le dije que era un presidente, un dictador. Y no es la primera vez que lo digo, Jaime. La autocrítica es que no hemos podido llegar a un acuerdo y a un consenso. De la que me salvé, porque yo hubiera estado en este Congreso, ¿no? Y me hubiese tirado del puente a la tercera semana, ¿no? Yo no hubiese podido soportarlo. ¿Les preocupa que Mercedes Arauz aún no se pronuncie en público? No, ella es parte del Poder Ejecutivo. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsweek.
Son las 9:51, retomamos nuestra conversación con 3 congresistas. Hemos escuchado a Mauricio Mulder del APRA, que tiene más que reservas sobre algunas de las 12 bancadas que hay, de manera que quiero conocer la opinión del señor Clemente Flores, vocero de la bancada oficialista, en la que efectivamente hay algunas personalidades como Mercedes Arauz que no parecen estar exactamente sintonizadas con la música que quiere oír el presidente de la República. Buenos días, señor Flores. ¿Qué nos dice entonces sobre el carácter de su bancada y la responsabilidad política que tienen ante esa circunstancia? Bueno, es un tema que ya está superado. Ya se juntó la vicepresidenta de una reunión con el presidente Vizcarra, ya se ha volteado la página. Siempre en parte de la democracia hay visiones distintas de mirar las cosas y es parte de ello, hay que entenderlos. Pero no necesariamente se diga usted tiene esta posición y todos se miran el mismo objetivo. Creo que eso es importante y se le respeta. En su mayoría de la bancada apoyamos en este caso la medida del presidente. Lo hemos reiterado, que hemos tenido la reunión con el Premier. Y creemos que sí, pues si no hay otra salida, esa es la que tiene que darse. Porque 3 años de enfrentamiento permanente, este es como un matrimonio. Si no hay una buena convivencia, hay que separarnos. Y creo que, y no separarse peleándose, sino dándole una salida. Y esta salida es lo que ha planteado. Garantizando que los hijos queden bajo la responsabilidad de los dos padres. Por eso que el presidente está dando una salida democrática dentro del marco constitucional. Ahora hay que entender que realmente en el país la corrupción ha generado una situación muy, muy difícil en la política, en el lado empresarial, en el lado judicial, en todas las instituciones, pero gravísimos. Tenemos los expresidentes que si no están presos, unos ya fallecieron, otros están con detención preventiva en sus domicilios. Una lideresa de la más que tiene los 70 congresistas está detenida. Entonces creo que el tema político se ha desconectado total de la población. Señor Iberico, conscientes de eso. ¿Qué nos dice usted? Hemos escuchado ayer a uno de los miembros de su bancada, el señor Castro Grandes, sostener que de ninguna manera cree él que los congresistas de base, sobre todo de origen provinciano, estarían dispuestos a renunciar a un año de su mandato. El señor Castro Grandes creo que fue miembro de Fuerza Popular antes de entrar al suyo. Ya han habido algunos otros miembros, como el pastor Rosas, como el general Donaire. No sé si es que tenía en mente a su bancada Mauricio Mulder cuando habló de gentes que se rejuntan por razones oportunistas. No lo sé. ¿Qué nos dice usted? Bueno, la bancada de APP se mantiene. Hemos tenido congresistas que han sido ciertamente bastante autónomos por momentos, como el general Donaire, pero que han votado pues fuera del sentido que tenía la bancada. Con los pies, que ha votado de otra forma, y eso nos obliga incluso a una autocrítica y a una reflexión sobre el tema de cómo ir construyendo partido y cómo hacer propuestas para el Parlamento en el futuro. Ahora, yendo al tema, Fernando, tuvimos la conversación con el presidente del Consejo de Ministros, por momentos áspera, después más relajadita, ¿no? Y creo que todavía hay posibilidades de llegar a entendimientos con un diálogo franco, sincero, respetuoso y flexible de todas las partes, ¿no? Te cuento que incluso en algún momento se planteó y no estuvo en desacuerdo el Premier la posibilidad de dejar de lado este recorte del mandato presidencial y del Parlamento Nacional en la medida que pudiéramos ponernos de acuerdo en una agenda mínima de 4 o 5 puntos. ¿Cuáles son los 5 puntos? Bueno, eso es algo que tendría que discutirse en su momento y de esa manera podemos darle una solución a esta situación crítica que ya está costándole al país en economía, en lo social, etcétera, etcétera. Entonces hay un abanico de posibilidades todavía abierto. Una de ellas es obviamente ponernos de acuerdo y nos vamos todos. No tenemos inconveniente en recortar si hay un consenso en esa naturaleza. Lo otro es la posibilidad que estoy planteando y en fin, yo creo que todavía hay posibilidades, pero lamentablemente estamos contra el tiempo. Por eso la necesidad
de impulsar este diálogo en los términos que estoy señalando. Si es necesario que haya un facilitador, no descartemos esa posibilidad, porque hay sectores que ya no confían mutuamente, ¿no? Ya Mauricio ha expresado su desazón y me parece tener una desconfianza sobre lo que se puede hablar con el gobierno, y probablemente el gobierno tampoco, que hasta ahora no invita a Fuerza Popular ni a LAPRA. No están invitados, están en la agenda, ya se han invitado. Espero que ya, sí. El señor Mulder dijo por adelantado que ya mejor no, que se pasó la misa de una. Bueno, ¿cómo recomponemos esto? Por el bien del país y sin apego al cargo, ¿no? Sin apego al cargo, por el bien del país. Por eso Alianza para el Progreso va a tener una reunión el viernes de la próxima semana con César Acuña, el presidente del partido, y yo no sé si necesariamente vamos a llegar ahí a decir sí, vamos a apoyar, no vamos a apoyar. Yo creo que sino todo lo contrario. Ni sí ni no. No. Busquemos alternativas, busquemos opciones. Y si finalmente llega el momento hay que optar, pues hay que optar. Bueno, pero por lo pronto yo creo que hay que fortalecer el diálogo. Y yo quisiera saber si es que Mauricio Mulder, diálogo y diálogo es democracia. después de haber escuchado acá presentes a sus dos colegas y al señor Arce desde Abancay, ha matizado